Me llamo Jessica Herrera, seré el moderador de este conservatorio jurídico, cuyo tema central gira en torno al divorcio. Para ser más exactos, intentaremos responder a la siguiente pregunta. ¿La separación de los cónyuges se debe entender como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio? Para ello nos centramos en el artículo 110 del Código Civil de la República del Ecuador y tenemos el gusto de contar con la presencia de 4 expositores, quienes serán encargados de exponer los diferentes puntos de vista. Así también tendremos una sesión de preguntas encargados por 2 encuestadores y finalmente tendremos la exposición de la conclusión final de la sesión. Daremos inicio con la primera exposición a cargo de la señora Concesión Larreta. En respuesta a lo planteado, el causal 9 del artículo 110 del Código Civil ecuatoriano dice: el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. El término abandono se refiere a cuando uno de los cónyuges, de manera voluntaria, injustificada e intencional, se ausenta del domicilio del hogar y se desentiende de las obligaciones asumidas por ambos en el matrimonio. El artículo 81 del Código Civil indica que matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. En el caso de presentarse las condiciones de el hecho de no tener convivencia física con o sin el desplazamiento efectivo de la ausencia del hogar, además existiera el incumplimiento justificado e intencional de elementos como la asistencia alimentaria, socorro, protección y ayuda mutua, no solo al cónyuge, se incluyen también la responsabilidad de la manutención de los hijos, si los tuvieren, o personas de quien se encuentra a cargo, todo enmarcado dentro de los deberes adquiridos en igualdad de condiciones dentro de una sociedad conyugal. Y si el tiempo de abandono injustificado se extendiese por más de 6 meses ininterrumpidos, esto dejaría sin efecto la razón de ser del matrimonio y por lo tanto permitiría tener una causal legítima para entablar una demanda de divorcio. Ok, muy bien, muchas gracias. Continuamos con el expositor, el señor Javier Miranda, por favor. Desde mi punto de vista, el abandono de hogar se define como la terminación de la vida común, debido al alejamiento o al retiro de uno de los cónyuges del hogar familiar, conocido legalmente como domicilio conyugal, descuidando con este hecho los deberes resultantes del matrimonio tanto del cónyuge como los hijos si los hubiere. El abandono de hogar injustificado por más de 6 meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, de acuerdo al numeral 9 del artículo 110 del Código Civil, le es permitido bajo la ley cesar el matrimonio desde el día del abandono de familia. Los efectos de la sociedad conyugal, en cuanto le favorezcan esto, no podrán comenzar de nuevo sino por comienzo expreso. En sí, no toda situación adversa a una relación tendría que terminar, necesariamente terminar en divorcio. Y para esto hay diferentes métodos, y entre esos, la mediación. Porque se puede dar de que haya diferencias irreconciliables, y ahí sí se podría entablar una demanda de divorcio. Y por lo tanto, con eso sí cabe en la separación de los cónyuges. Muy bien. A ver, vamos ahora con la exposición del señor Jimmy Pacheco. La separación de los cónyuges sí puede entenderse como abandono para efectuar una demanda de divorcio, pues según el artículo 81 del Código Civil, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente. Si uno de los cónyuges incurre en la separación, está rompiendo con las principales reglas del matrimonio, vivir juntos y auxiliarse mutuamente, dando la posibilidad de desleír el matrimonio mediante el divorcio por abandono. El artículo 110 del Código Civil número 9 expresa como causal de divorcio el abandono injustificado de cualquier cónyuge por más de 6 meses ininterrumpido. El abandono por sí mismo acredita la existencia de la ruptura matrimonial y violación grave de los derechos conyugales. Por ejemplo, si uno de los cónyuges viaja al exterior y su pareja no vuelve
a saber de él por más de 6 meses sin tener contacto alguno, se podrá considerar abandono, pues según la jurisprudencia realizada, una herramienta probatoria en estos casos es presentar un testigo que alegue la existencia del abandono. Procedo a leer el artículo 117 del Código Civil, el cual nos ayudará a corroborar la separación por causal de abandono, efectuada por el cónyuge que se encuentra en el exterior. El artículo 117, en su literal B, dice: si se hallase en territorio extranjero, la demanda se propondrá en el lugar de su último domicilio en Ecuador, del cónyuge que viajó para poder integrar la demanda. Muy bien, interesante su punto de vista respecto al estatus migratorio. Ahora, con la última exposición, a cargo de la señora Joana Páez. Bueno, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales que tienen como objeto al determinar los causales de abandono para plantear un proceso de divorcio, hay que considerar primero que el matrimonio, como lo determina el artículo 81 del Código Civil. De ahí se admiten como motivos de separación matrimonial el genérico constituido por la ruptura de la convivencia conyugal y, en definitiva, por la desaparición del efecto conyugal. Principio básico en el matrimonio, sin necesidad de imputar a la parte demandada hechos o conductas concretas constitutivas de separación matrimonial. Pues ello, por sí mismo, acredita la existencia de ruptura matrimonial y de violación grave de los deberes conyugales. Sin embargo, al prever como causal de divorcio el abandono voluntario e injustificado por más de 6 meses para que sea demandado por cualquiera de las partes, tácitamente se está refiriendo de este deber recíproco de cohabitar, deber que pesa por cualquiera de los dos cónyuges, y más aún si no realizan ninguna acción que permita reanudar la relación conyugal. En este caso de no haber el efecto, lo mejor es llegar a un acuerdo por consentimiento mutuo antes de presentar una demanda de divorcio bajo el amparo del artículo 107 del Código Civil. Muy bien, muchas gracias. Por lo que veo, todos concuerdan con que en un matrimonio pues hay deberes y hay un hecho muy importante, el cohabitar, ¿no? De estar juntos y no separados. A ver, entonces ahora vamos a ir con la sesión de las preguntas. Empezaremos con el señor Paul Mero, que va a hacer 2 preguntas. En el caso de la desaparición de uno de los cónyuges, sin obtener datos del paradero del demandado y se necesita para la citación respectiva ante una demanda de divorcio, ¿bajo qué medios se le puede hacer la respectiva demanda? En el caso de la comunicación, sin obtener datos del paradero. Su pregunta, compañero, si no se conoce el paradero, se indicará en la demanda y se solicitará que se efectúe la averiguación del domicilio, así como la publicación por edictos de la demanda de divorcio. Ok, contestado. ¿No? Seguimos con la siguiente pregunta. Para culminar con mi intervención, esta pregunta al señor Pacheco: ¿bajo qué medios se le puede una deportación de alguno de los cónyuges a su país de origen y no hubiera una solución inmediata a ese problema? ¿Esta razón se puede o no utilizar como recurso para resolver el vínculo matrimonial por abandono? ¿Por qué? Sí se puede utilizar como recurso, pero tendría que cumplir más de 6 meses que esté en el exterior, esta persona. Y mientras que la persona que está en Ecuador desee divorciarse, sí es posible hacerlo. Independientemente del nivel de la deportación, ¿no? De la causa, entiendo yo. Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar con el señor Erilanda, que tiene las 2 últimas preguntas. Gracias, compañera. Mi siguiente pregunta es para Concepción Larreta. Cuando uno de los cónyuges, por motivo de trabajo, es obligado a abandonar el domicilio conyugal por un tiempo indefinido, ¿se puede considerar
un causal de abandono injustificado para el efecto de entablar una demanda de divorcio? Mira, los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir según sus facultades al mantenimiento del hogar común, sin que con ello se deje de lado la autonomía personal de cualquiera de ellos. Según el artículo 331 del Código Civil, el Estado civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. La simple ausencia física de uno de los cónyuges del domicilio conyugal no se considera causa válida para entablar una demanda de divorcio. Para que proceda el abandono como causal de divorcio, se deben cumplir las condiciones de existencia de un matrimonio válido, incumplimiento de los deberes adquiridos en la sociedad conyugal y abandono injustificado por más de 6 meses ininterrumpidos. Muy bien. Ya. Mi siguiente pregunta es para Joana Páez. Si expide una demanda por causal de abandono injustificado y el demandante presenta una reconvención alegando el artículo 11, inciso 2 de la Constitución de la República, que manifiesta el principio de igualdad, ¿se estaría vulnerando los derechos de la contraparte y por qué? La verdad no se estaría vulnerando los derechos, ya que cualquiera de las dos partes pueden presentar una demanda de divorcio, incluso el mismo que efectúe el abandono. Muy bien, ok. Una vez finalizada la sesión de preguntas y aclarando las dudas de nuestros compañeros, seguimos con nuestra conclusión final. Buenas noches con todos. El derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo, Pulpiano. Para concluir este conversatorio, manifestaré mi punto de vista acogiéndome a lo antes expuesto por mis compañeros. En caso de que se produzca una separación por voluntad unilateral e injustificada por uno de los cónyuges, el demandante tendrá que presentar pruebas fundamentadas. Así que el mero hecho de haber separado no necesariamente es considerado un abandono. El artículo 110, inciso 9, establece este causal siempre y cuando sea injustificado por un lapso indeterminado, sin tener contacto alguno con el cónyuge, dando así por terminado el incumplimiento de los deberes maritales. Correcto. Eso quiere decir que está como medio ambigua la pregunta, porque la pregunta no indica ni tiempo, simplemente una separación, y dice abandono por sí solo, y en realidad hay que ver si es un abandono justificado o injustificado, ¿no? Pues bueno, damos por cerrado este conversatorio jurídico. Muchas gracias a todos.